Nacional Rock. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos un temita, te escuchamos muy atentamente, Alejo, hablar sobre cosas importantes que van a acontecer en nuestro país y que están aconteciendo. Pero ahora vamos a cambiar un poco radicalmente de tema, porque nosotros somos Jóvenes por el Clima, somos una organización ambiental y tenemos que hablar necesariamente de un año que fue particularmente distinto. Voy a quedarme con esa palabra por lo pronto. Distinto a otros en términos materiales, climáticos, podemos decir. Ahora mismo, como estábamos contando, está aconteciendo en Emiratos Árabes Unidos, más concretamente en la ciudad de Dubái, la COP28, la Conferencia de las Partes número 28, donde se reúnen países de todo el mundo a discutir qué van a hacer en términos de políticas climáticas, ¿no? Qué medidas de adaptación al cambio climático van a tomar, qué medidas de mitigación, cuánta plata se le va a girar, a qué países, cómo, cuándo, todas esas cosas que después a veces no terminan cumpliéndose del todo o lo que se termina proponiendo no termina de ser del todo contundente como para llegar a los objetivos que después se plantean de, bueno, solo va a aumentar hasta acá la temperatura. Pero bueno, vamos a hablar un poco del año, de lo que estuvo pasando este año en términos climáticos. Primero tuvimos, a principios de año, no sé si recordás, Alejo, enero, febrero, marzo. Me vas a acordar. Tuvimos unas... No termino de encontrar el número, me parece que son 9 olas de calor, sobre todo en febrero y marzo. Marzo fue un mes muy cálido, que nunca es un mes tan cálido porque ya es otoño, ya empieza el otoño, es como que empieza a bajar un poco la temperatura. El marzo de este año no existió, digo, el otoño, como que virtualmente, por lo menos en marzo, no se vio porque tuvimos muchas olas de calor. Eso, alrededor de 10 olas de calor, donde, si bien uno puede agarrar y quedarse con la simplificación de, bueno, esto es el cambio climático y ya está, también tenemos que decir que estaba aconteciendo la Niña, que es un fenómeno climático que ocurre en el océano, no le quiero pifiar, pero en el océano Atlántico me parece, o Pacífico, no estoy seguro. Ocurre en un océano que tiene que ver con, bueno, variaciones de las temperaturas del océano que terminan provocando que acá, no me pregunten cómo, pero que acá tengamos un temita, primero con más calor en determinadas zonas del país y después con otra cosa que tuvimos este año, que es la sequía. Tuvimos una sequía impresionante. El gobierno dijo más de una vez la peor sequía en 100 años. Muchos expertos decían la peor sequía en 60 años. No importa si es una o la otra, es una sequía muy, muy pronunciada. Que lo que nos terminó generando a nosotros como país es que terminamos exportando mucho menos todo lo que viene del complejo agroindustrial, ¿no? Terminamos exportando menos soja, menos maíz, menos cultivos. En general se vieron muy afectados y tuvimos una baja del 35,7% de exportación de productos primarios y entraron al país alrededor de 17 mil millones de dólares. No, alrededor no. Entraron al país 17 mil millones de dólares menos que en 2022. Lo que es un montonazo de plata. Fue la peor campaña de la soja desde 1999. O sea, tuvimos un año... Empezamos con el pie izquierdo, podríamos decir. Primero cagándonos de calor, después con una sequía que nos complicó un poco la economía, que ya venía bastante tocada. Total. Pero bueno, esto es como que le puso un poco la soga al cuello al gobierno, que ya estaba con falta de dólares y se vio todavía más seco el Banco Central de Reservas. Después, el lunes 3 de julio, en realidad antes, en junio tuvimos, no me acuerdo qué día concretamente, pero un día tuvimos el día más cálido de la historia. 2 días después, más o menos, tuvimos el día más cálido de la historia de vuelta, porque superó al anterior. Y después, por último, el 3 de julio, tuvimos al que ahora sí es el día más cálido de la historia a nivel mundial, con 17 grados de temperatura media, promedio, en todo el mundo. Lo que es eso, desde que se mide y también desde que... Cuando las personas que saben, digamos, de estos temas hacen estudios, a pesar de que antes no habían registros concretos, dicen que es de la historia, por lo menos de los últimos como 50.000 años, como si te dijera una cosa así, un número muy extrafalario, el día más cálido que tuvimos de la historia. Que bueno, no sé si recordarán, pero habían muchas noticias de las olas de calor en Europa, de un día que en China, en Xinjiang, se registró un pico de temperatura de 52,2 grados a las 7 de la tarde. Como que eso, días de mucho calor donde te das cuenta que
nos terminaba influyendo mucho en la vida, más allá del calor, que uno le puede molestar o no le puede molestar. No sé, por ejemplo, cuando hubo olas de calor en marzo acá en Argentina, muchos colegios tuvieron clases virtuales, porque no tenían las instalaciones preparadas para afrontar ese calor. Como mucho tenían un ventilador roto, no tenían aire acondicionado, o si tenían aire acondicionado tenían un problema con la térmica. Estuve ahí viendo como noticias de aquellos meses y eran un poco esas las declaraciones de muchos directivos de escuelas que medio que no podían tener clases, tenían que tener clases virtuales como si fuera la pandemia, porque hacía mucho calor y no tenían instalaciones preparadas para enfrentar ese calor, ¿no? Y cerrando el año, ahora, estos meses, nos estamos encontrando, lo dijo Antonio Guterres, con otra noticia que tiene que ver con todo esto un poco, pero vamos a citarlo al mismo Guterres, al secretario general de Naciones Unidas, que dijo lo siguiente: los signos vitales de la Tierra están fallando. Emisiones récord, incendios feroces, sequías mortales y el año más caluroso de la historia. Estamos a kilómetros de los objetivos del Acuerdo de París y a minutos de la medianoche para el límite de 1,5 grados. Pero no es demasiado tarde. Tira al final como... Yo te digo que estamos en el mismísimo infierno, pero tranquilo, no es demasiado tarde. Pero bueno, nada, básicamente el título acá es el año más caluroso de la historia, el 2023. Señores, llegamos... Y yo creo que este es un récord que vamos a ir superando, no sé si en 2024, pero año tras año, capaz un día un poco menos cálido, un año un poco menos cálido, otro año más cálido, pero es lo que está pasando. Pero vos, Juaco, ¿pensás que esas cosas que dice Antonio impactan algo? Porque me parece que él lo dice como, bueno, che, preocúpense los gobernantes y los empresarios más importantes del mundo para tomar medidas y algo, y es como, le dicen tipo, mirá qué buena noticia, y sigue la vida. Como... No, total, de hecho es una de las cosas que quiero hablar un poco más adelante, pero primero quería tocar el tema de no es demasiado tarde. Es como el constante, ¿no? De Antonio Guterres, pero en general de la ONU, como esta cosa de, bueno, si estamos juntándonos acá, reuniéndonos hace 28 años, evidentemente es porque algo está pasando, ¿no? Y sí, algo está pasando ahí, pero pareciera que no es suficiente, como que siempre estamos medio que remando en un dulce de leche que está tan duro que es imposible avanzar, es imposible moverse, y uno siempre está con el discurso de, bueno, no es demasiado tarde, un año, el siguiente, y decimos, uy, paren que en 3 años llegamos al punto de no retorno, y otra vez el punto de no retorno, y como que entiendo que, o por lo menos a mí me pasa que me empieza a cansar el discurso ese también, por una cosa de... Bueno, loco, no podemos estar todo el tiempo, no es demasiado tarde. Tenemos que empezar a tomar medidas y empezar a ser más sostenibles, contundentes, sí, claro, en las medidas que tomamos y en las cosas con las que nos comprometemos también. Porque los países, cuando firmaron el Acuerdo de París, que decía, bueno, no queremos que la temperatura sobrepase los 2 grados, preferimos que se mantenga en 1,5, no sé qué, ya estamos en 1,2. Es muy complicado pensar que no vamos a sobrepasar el 1,5 de aumento de temperatura, que para que entendamos, ¿no? Porque uno dice 1,5 aumento en temperatura global y decís, bueno, no es mucho. No, es un montón, un aumento de 1,5, de 2, de 3. Ya se está pensando que vamos a hacer un aumento de 3 grados más o menos, tarde o temprano, que eso termina afectándonos después en nuestra vida diaria en... Bueno, lo que dijimos de las olas de calor, que ya las estamos sintiendo, si las estamos sintiendo hoy, 2023, no sé qué va a pasar en 2050. La verdad, lo mismo con sequías, cómo nos afecta a nosotros, además como país, macroeconómicamente hablando, realmente nos complica mucho la vida diaria después de eso, porque es una cosa que, bueno, capaz no te afecta directamente porque, nada, vos tenés agua, no tenés problemas de abastecimiento en ese sentido, vivís en una casa con aire acondicionado y pileta y tenés comodidades y, bueno, más o menos la remás, como que, bueno, como mucho cuando salís a la calle sentís un poco el calor, pero después te afecta la economía del país también, entonces, sí. No, iba a decirte con respecto a eso que una de las cosas que a mí me da bronca es que en general los gobernantes y las personas que tienen que tomar las medidas para resolver estas cosas no son los que más se afectan por todas las consecuencias del aumento de la temperatura media global. Es como, bueno, si hay 1,2 grados o 3 grados, un poco les va a cambiar la vida, pero no les va a afectar rotundamente su vida. Pienso en todas las personas que están más expuestas a las problemáticas del cambio climático y digo, che, ponete un poco en el lugar de esa persona. ¿Qué te pasaría a vos si tuvieses todas las herramientas que tenés hoy en día, pero vivieras de esa manera? ¿Accionarías de la misma manera? ¿Más rápido? Sí, habría que ver. Bueno, chicos, voy a cerrar acá. En realidad tenía mucho más para decir, pero no tenemos tiempo porque se nos viene ahora la entrevista con González.
Pero bueno, si después tenemos un ratito más en el programa, retomamos un poco la conversación porque todavía hay mucho para hablar sobre este tema. Vamos a escucharnos un tema que ahora vamos a charlar con Juan Luis González, quien escribió el libro El Loco sobre Milei y que, bueno, sabe bastante sobre su vida. Así que nos vamos a escuchar No es mi despedida de los Caligaris y la de Elio Valdés.